está perjudicando al otro, no le está respetando su espacio ni a él ni a los demás, porque visualmente también es contaminación. Entonces, por ejemplo, un ejemplo acá en el Parque Villahermosa es la esquinita de allí, de acá abajo por la 40, que aunque no es el día que pasa el carro de basura, siempre tiran las basuras ahí. Hicieron un arreglo en el parque que era para sacar todos los roedores de las ratas de acá de ese lugar, y otras se están viendo. Entonces en sí perdieron todo ese trabajo que fue sacar toda esa tierra, y yo considero que fue por la misma gente, o sea, la misma gente se queja y la misma gente las trae otra vez. Entonces yo creo que todo eso no le está permitiendo los derechos al otro y está contaminando visualmente toda la sociedad. Quiere que volvamos entonces, hay algo que me gustó y fue esta, que hablan, ¿qué les dice a ustedes esta caricatura? ¿Cómo la perciben? ¿Qué creen que está pasando? O sea, hay dos momentos. Ahí hay dos momentos. Pues el primero, para mí significa que hay que cuidar el agua, ¿cierto? Y el otro momento sería como en el futuro, que ya va a ser peor, de ahí sí hay que cuidarla más, de ahí sí cada vez que vamos a necesitar de ella, se va a tocar es abrir como la caja fuerte, porque ahí está ese oro, ahí está ese oro. A mí me parece que es el tema que quizás muchos en este momento ignoramos, porque abrimos una llave de la casa y el agüita sale a uno, y bastante. Pero en un futuro para nosotros, pero en un presente ya para muchos de otras regiones de nuestro país, eso es lo que está sucediendo. Tener agua ya va a ser la mafia, o sea, ya el billete, la moneda como tal, no va a ser la riqueza, va a ser que tenga una gotica de agua. Pero para nosotros eso lo vemos como por allá lejos, porque la tenemos aún. Pero dentro de muy poco tiempo vamos a estar igual que en las otras regiones de nuestro país, teniendo esa mafia por el agua, que el más rico va a ser el que tenga el tanquecito de agua en su casa. También hay una imagen que me pareció una caricatura muy chévere, que es, ¿cómo se llama lo que meten los pescadores? Un anzuelo, tratando de coger una gota de agua. Eso es algo imposible realmente, coger con un anzuelo una gota de agua, y eso es a lo que nos vamos a ver sumidos todos por falta de cuidado de todos. Y no es solamente dejar la llave del agua abierta cuando lavamos los trastes, sino también yo arrojar una cajita de chicle a la calle, porque es que es una cajita de chicle, pero no nos damos cuenta que la cajita de chicle se va a un desagüe y todo cuenta. Entonces me parece que las imágenes del agua es como, para mí, de lo más impactante y de lo que se viene venir dentro de muy poco tiempo. Que tiene la violencia del militar. Bueno, ¿qué les parece a ustedes la filmina, la caricatura que nos habla sobre y describe la violencia en Colombia? Vamos a ver ahí, pues buscando la paz. Tenemos una donde hay un militar ¿a qué los evoca a ustedes esto? Pensemos en el conflicto en Colombia. ¿Cuánto lleva el conflicto en Colombia? 50 años de guerra. ¿Entre quiénes? ¿Quién quiere hablar un poquito? Bueno, que primero diga su edad y en qué lo ha tocado a usted este conflicto y esta violencia, para mirar entonces qué le ha tocado, qué parte ha vivido de ese conflicto. Bueno, hablar del conflicto acá en Colombia es un poco complicado en estos momentos porque para hablar del conflicto se utilizan muchos términos, y los términos como tales
no alcanzan a encerrar la realidad de lo que ha vivido el país durante más de 50 años. Por ejemplo, el presidente de Colombia y la unidad nacional hablan de guerra, pero si vamos al término guerra como tal, es donde están enfrentados dos facciones que representan cada una porción de. Entonces la pregunta viene siendo aquí, si las Fuerzas Armadas de Colombia representan el pueblo colombiano, la institucionalidad colombiana, ¿qué representan las FARC? ¿A quién representan las FARC? Entonces en ese contexto no podríamos hablar de guerra, porque las FARC no representan a nadie de los colombianos, o yo por lo menos no me siento representado por las FARC, no sé algunos de ustedes acá. Entonces no podríamos hablar de guerra, utilizar ese término de guerra. Hay un conflicto que ha ido mutando a través del tiempo, que empieza con unas revueltas campesinas, luego viene toda esta ideología comunista, leninista, marxista, en estos años, sobre todo en los años de la Guerra Fría, donde es muy alimentada por Cuba y por la Unión Soviética, pero cuando la Guerra Fría termina, cuando todo este pensamiento comunista de izquierda empieza a tener es decir, el pensamiento capitalista que se impone después de la caída del muro de Berlín, entonces uno empieza a preguntarse por qué ideales están luchando estos insurgentes o estas personas que se han agrupado ilegalmente en Colombia. Entonces el conflicto colombiano ha ido mutando, entonces ya no es por fines políticos o por ideologías o por filosofías de izquierda, ya viene la época del narcotráfico, es decir, tiene muchos matices para uno darle la sección o el término de guerra. Es muy complicado porque esto ha ido mutando, aparece el paramilitarismo, en fin, es muy complejo hablar de guerra en Colombia o hablar de conflicto. Aquí en Colombia, para mi modo de ver y para lo que yo he podido vivir durante lo que soy consciente de lo que ha habido en Colombia, aquí en Colombia ha habido un ataque a la institucionalidad por parte de un grupo de personas que se armaron, que heredaron por muchas circunstancias, por abandono del Estado, heredaron toda esta violencia y se enfrentaron contra el Estado colombiano. Me parece que ahí va lo del conflicto. Entonces, en cuanto a los derechos humanos, yo lo escuchaba esto mucho a un formador, viendo la caricatura aquí del militar, hablando no debe haber población civil inmiscuida dentro del conflicto o enfrentamientos dentro de la población civil. Entonces uno podría decir, bueno, sí, población civil, porque no son personas que están uniformadas, no hacen parte de las Fuerzas Armadas o no hacen parte de estos grupos alzados en armas, pero cuando hablamos de personas civiles, parece que estamos poniendo humanos de primera, segunda y tercera categoría. Me pregunto, ¿los militares no son seres humanos? Me pregunto, ¿los alzados en armas también no son seres humanos? Y obviamente los civiles, miren que los términos como tal nos van llevando como a tomar bandos o a ponernos en diferentes posturas. Sin embargo, allí todos son humanos. Entonces, ¿dónde están los derechos de los militares? Porque no son civiles, es decir, porque pertenecen a las Fuerzas Armadas o portan un